Mi nombre es Víctor Manuel Rivera Morelos y voy a presentar el texto de estrategias metodológicas para la investigación del usuario en los medios sociales, análisis de contenido, teoría fundamentada y análisis del discurso. Pues bueno, técnicamente el texto busca a través de distintos enfoques explicar la investigación comportamental informática, que se basa en la interacción del usuario con la información proporcionada por medios sociodigitales y a través del análisis a tres metodologías, las cuales se especifican en el título del texto, busca analizar el cómo se relaciona el fenómeno y cómo se pueden implementar estas metodologías. Bueno, la primera metodología que aborda es el análisis de contenido, que básicamente es un conjunto de procedimientos interpretativos de mensajes, textos o discursos a base de técnicas cuantitativas o cualitativas, que a pesar de que tiene un origen cuantificable, en la actualidad también se le puede aplicar lo cualitativo. Y bueno, a través de estos procedimientos, busca elaborar y procesar datos relevantes sobre la condición de producción de mensajes, textos o discursos en las redes o medios sociodigitales. Bien, los pasos para realizar esta metodología dependen de si se es deductivo o inductivo. En el caso de lo deductivo, se realiza un sistema de categorías previo y en el caso de lo inductivo, se crea un sistema de categorías a partir de datos analizados previamente. Pero bueno, dejando esto un poquito de lado, los pasos son realizar un muestreo y a través de eso realizar códigos. Es decir, investigar un poco por arriba la información que tienen determinados sitios web o redes sociales y a partir de eso establecer códigos en específicos para dar con la información particular que necesitemos. A partir de eso se crea un sistema de categorías. Eh, el texto señala que se puede realizar a partir de preguntas de investigación y bueno, aquí podemos encontrar las temáticas en las que se andará el proyecto y se puede comparar la información del muestreo, ¿no? Y por último, se realizan las unidades de análisis, que técnicamente es dividir la información obtenida del sistema de categorías y profundizar en ella dependiendo lo que se quiera buscar. En el texto se muestra un ejemplo en la que vemos el sistema de categorías que se divide en temas tratados en los blogs, estrategias de los blogueros para apoyar, para solicitar apoyo y estrategias de los actores, de los lectores para proporcionar apoyo. El objetivo de este texto o de este ejemplo es qué tipo de estrategias emplean los blogueros para solicitar apoyo informacional y emocional durante su dieta alimentaria y qué estrategias emplean los lectores para proporcionar ese apoyo. Es decir, vemos cómo se crea un sistema de categoría a base de estas dos preguntas de investigación. El siguiente ejemplo de metodología es la teoría fundamentada, que técnicamente es realizar una serie de postulados basados en la recolección y análisis de datos cualitativos y se construyen teorías a partir de estos mismos datos. Es decir, podemos crear una interpretación de la realidad. El proceso se divide en cuatro partes. La codificación inicial, que es técnicamente, como en el caso anterior, asignar códigos a los datos o palabras para poder investigarlos. En la codificación final se establecen los códigos más significativos o los más reiterativos o los más frecuentes y se comprueba su adecuación al resto de datos investigados. En el tercer paso, identificamos las acciones y recopilamos, analizamos y creamos la información al respecto. Y en el 4 creamos experiencias, es decir, participamos con los objetos investigados, colaboramos y pues como resultado de eso tenemos un proceso de investigación. En el ejemplo del texto, se habla de cómo usan y crean información los adolescentes en las comunidades de intercambio de contenidos digitales. El tercero es el análisis del discurso. Y bueno, es técnicamente, consiste en un conjunto de métodos que tienen como objetivo estudiar el uso del lenguaje y su papel en la vida social. Es decir, es un estudio con enfoques en las influencias variadas que hay en el modo de ser y existir como grupos sociales.
Aquí el ejemplo era conocer cómo hablan las blogueras sobre las fuentes de información y cómo utilizan el lenguaje para ello, ¿no? Este tipo de análisis, pues justo se enfoca más en, no en la interacción, sino en las palabras o en las acciones de las interacciones, en el cómo se utiliza el lenguaje para interactuar, ¿no? Y bueno, esta es una tabla que se da en la que se resume más, de manera más sencilla lo anterior. En el análisis de contenido, la pregunta de investigación es ¿qué hacen? Y es un texto como ventana a la realidad. Entonces vemos las unidades de análisis como producto de una codificación, ¿no? De palabras o términos en específico que se repiten o son frecuentes y que esto da como producto el sistema de categorías para profundizar en un tema, ¿no? En la teoría fundamentada, la pregunta de investigación es cómo interactúan en un contexto. Y este se relaciona mucho con el análisis del discurso, ¿no? Porque basa el lenguaje como ventana de experiencia y procesos sociales. Y pues bueno, tiene un producto, el producto de investigación es la teoría sustantiva. Y por último, el análisis del discurso es cómo utilizan el lenguaje, ¿no? Y es el lenguaje como objeto de estudio y vemos la identificación de repertorios o de estrategias retóricas que pues bueno, técnicamente hacen referencia al cómo hablamos con otras personas o cómo utilizamos el lenguaje en el Internet para poder referirnos hacia algo y de esta manera interactuar, ¿no? Y el producto de la investigación son, pues, justamente los repertorios interpretativos y las estrategias retóricas. Como conclusión, las tres metodologías nos ofrecen visiones sumamente distintas de cómo nos puede ayudar un grupo de estudio. Y creo en lo personal que estas metodologías no solo las podríamos implementar en las redes o medios sociales digitales, sino que también podrían aplicarse en un contexto como un poco más real, un poco más interactivo entre personas, en un grupo y pues bueno, estas metodologías, digo esto porque pues explican el contexto de los usuarios sobre el modo en que estos ofrecen y comparten información en, pues en medios, ¿no? Podría ser persona a persona, puede ser con tu celular y pues bueno, técnicamente es eso.